el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Isaías, capítulo 4, verso 4. Cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sión y haya limpiado la sangre derramada en medio de Jerusalén con el espíritu de juicio y el espíritu abrasador, entonces el Señor creará sobre todo lugar del monte Sión y sobre sus asambleas una nube durante el día, o sea, humo, y un resplandor de llamas de fuego por la noche, porque sobre toda la gloria habrá un dosel. Será un cobertizo para dar sombra contra el calor del día y refugio y protección contra la tormenta y la lluvia. Oramos al Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, estamos para recibir esta palabra, Señor, que has enviado en esta mañana, Señor, una palabra fresca, una palabra que traerá a nuestra vida, Señor, nuevamente un despertamiento, una motivación, un avivamiento interno, que podamos nosotros, cada uno de los que estamos aquí, recibir esos beneficios que trae tu palabra, porque la has enviado, Señor, para traer un refrigerio a nuestra vida. Nos ponemos en tus manos, Señor, y permite que tu palabra fluya a través de mis labios. Úsame, Señor, en el nombre de Jesús me pongo en tus manos y declaro un pueblo bendecido. Reprendo toda somnolencia que perturba el ambiente donde se predica tu palabra, porque un día, Señor, un hombre le cayó el sueño pesado y cayó desde un tercer piso, y tú fuiste, Señor, quien dio la palabra. Sin embargo, Eutico cayó, pero declaro que aquí no habrá ningún Eutico que caerá, sino que habrá un pueblo bien despierto para recibir tu palabra, porque estamos a mediodía de este día. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Diga: hecho fuera mi vida todo sueño, toda fatiga, todo cansancio, toda distracción. Me voy a enfocar abriendo mi corazón para la palabra de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Y es tan amable de sentarse. El Señor prometió a las hijas de Sión, hoy decían la profecía, el Señor tiene sus hijas y son las congregaciones, gloria a su nombre. Y hay una parte muy especial que dijo que Él haría un cobertizo para dar protección contra el calor, protección contra la lluvia. Usted sabe que hubo una nube que estuvo guiando al pueblo de Israel por el desierto para guardarlos del calor, para darles frescura, porque lo que quería es que no estuvieran sedientos ni estuvieran bajo las influencias del calor del desierto. En el calor del desierto surgen los espejismos, surgen ahí, la gente se deshidrata. Pero este pueblo venía con niños y niñas, y venían mujeres, y venían caminando por el desierto, y no venían ellos a velocidades altas, ellos iban caminando al paso de los niños, porque el camino del Señor es despacio pero constante. Es importante que podamos entender que eso no es correr de mucho, porque no es de los ligeros la carrera. El asunto del Evangelio no es ausentarse por mucho tiempo, luego venir y poner mucho intenso 40 días de ayuno y después volverse a ausentar otros 80, 100 días. No es así. Mejor todos los días un poquito, y un poquito, y un poquito, y de poquito en poquito dicen que se llena el carrito. Hoy vamos a ver cómo hay un ejemplo bíblico acerca de esta protección, de esa cobertura espiritual. Mucho se habla hoy en día de cobertura espiritual, y lamentablemente algunos han dado un mal uso al sacar ventaja de lo que es la cobertura. El Señor Jesús para nosotros nos cubre, y Él no saca ventaja, nunca ha sacado ventaja, al contrario, ha traído beneficios. Toda la cobertura que Dios pone tiene que traer beneficios. Es algo importante. Es a nosotros, los que somos sus ovejas, que nos conviene estar debajo de sus beneficios para recibirlos, de su cobertura. Él se hará cargo de protegernos, de guardarnos. No se trata de poner un nombre en alto, porque el nombre que está más alto que todos los cielos es Jesucristo. Ya está su nombre puesto ahí. No necesitamos poner a adulán, no podemos poner ministerios extras. Hay un solo nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Pero es importante considerar para qué fue esa cobertura y qué beneficios tiene. La cobertura espiritual, de eso le quiero hablar en un ejemplo bíblico, porque Dios, hermano, tenía todo esto. Desde Isaías lo estaba anunciando, y más antes, pero vamos a considerar uno que
que tocó en los tiempos de David. En 2 Samuel capítulo 17, versículo número 16, vamos a ver aquí una situación que enfrentaron, porque el rey David empezó a tener unas dificultades muy fuertes con uno de sus hijos llamado Absalón, que quería sentarse en su trono de él. Él estaba tratando de conquistar el corazón de la congregación, y él se paraba en la puerta de la entrada para Jerusalén, y entonces les decía: ¿habrá alguien que te pueda poner atención a ti? El rey está demasiado ocupado para atender. A veces esa clase de cosas suceden cuando el grupo crece, cuando se multiplican las ovejas, que a veces no tiene el que está al frente el tiempo para atenderlos a todos como debiera. Hay personas que se ausentan y hay personas que se les busca, pero hay personas que tienen la costumbre de no congregarse. Ya siendo maduros, ya teniendo años de evangelio, no puede andar uno detrás de cada una de las personas que faltan para estarles rogando que vengan a la iglesia, porque cada uno somos responsables de estar metiéndonos debajo de ese cobertizo, de esa cobertura espiritual. Y yo quiero que veamos aquí algunas cosas que suceden de beneficio, de qué nos libra la cobertura, porque es importante saberlo. Por ejemplo, usted cuando compró su automóvil y le dijeron: tiene que tener una aseguranza médica, y entonces una aseguranza médica, una aseguranza de manejo. Entonces bueno, también entra ahí cobertura médica, ¿verdad? Pero porque sí le dan también cobertura médica si tiene un accidente, le dan hasta $15,000 o 30, no sé. Pero siempre la aseguranza tiene una póliza que tiene una cobertura. ¿De qué magnitud esa cobertura que tanto le cuesta? Nosotros tenemos una cobertura grandísima y es gratis. Pero es importante saber que la cobertura saca la cara por uno, porque cuando accidentalmente uno le da por ahí un rozoncito a un carro, y si tiene una buena aseguranza, no una de esas chafillas, sino una buena aseguranza, ni siquiera le cobran ni se tiene que preocupar, le dan una llamada y dicen: no se preocupe, está bajo cobertura, nosotros nos vamos a hacer cargo, vamos a mandar ahí a un ajustador para que evalúe los gastos y los costos, y usted no se preocupe, siga manejando igual de mal. No le dicen así, ¿verdad? Le dicen: tenga cuidado, maneje bien, ¿verdad? Pero le dan a uno la oportunidad de que la cobertura cubra los errores. Bueno, vamos a ver qué cosas cubre en la palabra que Dios nos ha predicado a través de su evangelio. Entonces, viendo a 2 Samuel capítulo 17, verso 16, si alguno no tiene aseguranza, le podemos vender una. No soy agente de ventas, solamente quiero poner el ambiente un poquito más tranquilo. ¿Ya usted está bien apaciguado? Qué bueno, que no se me duerma. Dice así: ahora pues, enviad inmediatamente y avisad a David diciendo: no pases la noche en los vados del desierto, sino pasa al otro lado sin falta, no sea que el rey y el pueblo que está con él sean destruidos. Y Jonatán y Ahimás dice que guardaban en el rogel una criada que iría a avisarles, y ellos irían a avisar al rey David porque no debían verse entrando en la ciudad. Pero un muchacho los vio y avisó a Absalón, así que los dos salieron rápidamente y fueron a la casa de un hombre en Bahurín que tenía un pozo en su patio, al cual descendieron. Y tomando la mujer una manta, la extendió sobre la boca del pozo y esparció grano sobre ella, de modo que nada se notaba. Entonces los siervos de Absalón fueron a la casa de la mujer y dijeron: ¿dónde están Ahimás y Jonatán? La mujer les dijo: ellos han pasado el arroyo. Buscaron y no los encontraron. Regresaron a Jerusalén, y sucedió que después de que se habían ido, salieron del pozo y fueron y dieron aviso al rey David diciéndoles: levantaos y pasad a prisa las aguas, porque así Ahitofel ha aconsejado contra vosotros. Venía Absalón y tenía un consejero, se llamaba Ahitofel. Ahitofel era una persona que estaba haciendo siempre de consejero en Israel. Y cuando él aconsejaba, la gente le tenía alta estima, porque siempre que aconsejaba era como si Dios hablara.
quiere decir que las palabras que daba llevaban sabiduría. Pero un día que se enteró David de esto, empezó a orar a Dios y le empezó a decir: Señor, entontece el consejo de Ahitofel. Entonces Ahitofel se había aliado con Absalón y era peligroso para David y para su gente, pero era de mucha conveniencia para Absalón. Absalón era como una especie de anticristo que se había levantado en contra de David, siendo su hijo y siendo podía ser como un heredero. Entonces venía con toda la intención de derrocar a David para sentarse como rey. Por eso estaba tratando de usurpar su lugar, de sentarse en un trono que no le corresponde. Así va a ser el anticristo, va a ser alguien que no le corresponde ese lugar, pero que se va a hacer pasar como alguien digno de reconocimiento ante los ojos de muchos, y se va a sentar en ese lugar. Pero no quiero hablarle tanto del anticristo, sino quiero hablarle de dónde fueron estos dos jóvenes que fueron enviados por David para ver cómo estaba la situación en ese territorio. Y dice que se llamaban, dos de ellos se llamaba uno Jonatán y el otro se llamaba Ahimás. Estos dos personajes, sus nombres tienen un significado. Dice que ellos llegaron, y cuando aquellos que estaban ahí de parte de Absalón, espías, vieron quiénes eran, y fue y le avisó a Absalón: ahí andan estos dos que vinieron y hay que ir y echarles mano. Pero dice que ellos llegaron y se metieron a la casa de un hombre en Bahurim y tenía un pozo. Ahora, nosotros cuando vemos la escritura, es lo que los pozos significan. Todo ministerio del Espíritu conoce que en Elim era un lugar donde había 12 fuentes. En algunas versiones se saca que de esas fuentes es agua subterránea. El pozo es un lugar donde se saca agua subterránea. Cuando Jesús se topa con una samaritana, iba a sacar agua de pozo. Eso quiere decir que iba a sacar enseñanza del Espíritu. Entonces, dice que cuando estos llegaron a Bahurim, dice que ahí en una casa, en el patio, tenían un pozo. Y entonces ellos se escondieron en ese lugar. Y dice que una mujer extendió una manta para cubrir el pozo. Agarró ella y puso por ahí una manta y cubrió el pozo, y encima echó grano. ¿Qué es el grano? El grano es con lo que se hace el pan. El grano es el alimento de la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! Porque una mujer estaba cubriendo varones. Algunos tienen mucho problema con que una mujer pueda tener algún ministerio o alguna función ministerial, pero ¿sabe una cosa? Dios no hace acepción de personas. Para Él, hombre o mujer es importante, pero no vamos a enfocarnos en sentido hombre o mujer si puede o no tener ministerio. Vamos a enfocarnos en que una mujer puede ser también la iglesia, una congregación, porque dice que Él viene a casarse con una virgen pura, y es una iglesia, y ahí estamos todos ustedes y yo. Amén, ¿recibe? Gloria a su nombre. Entonces vamos a considerar la cobertura que puede dar una iglesia, para no entrar en contiendas con que si hay ministerios para mujeres de cobertura o no. Aquí hay una evidencia de que una mujer cubrió a unos varones que venían, pero vamos a verlo como iglesia, ¿de acuerdo? No discuta conmigo acerca de si hay ministerios para mujeres. Sí los hay, porque la samaritana fue evangelista, Débora fue profetisa, unción profética, y Junias, revíselo en la Biblia quién es Junias, y va a ver qué es, y va a ver que es una mujer con ministerio, y dice que era destacada ella y su esposo Andrónico. Y Junias, en Romanos 16, dice que eran destacados entre los apóstoles. Entonces, pero vamos a verlo como una iglesia, para no entrar en esa clase de altercados, porque a veces hay muchas corrientes de doctrinas y no queremos usar la palabra para contender con nadie, sino que queremos ver lo que está escrito. Interpretando entonces que esta mujer vino y los recibió y los escondió y cubrió una manta. ¿Por qué? Porque venía la persecución.
de parte del equivalente a lo que puede hacer el anticristo. Alguien que se revela, alguien que usurpa un lugar que no le corresponde, y que era David el que era rey, no su hijo Absalón, aunque había ganado mucha gente haciendo su equipo, y se equipó de sacerdotes, de profetas, y se equipó de consejeros como Aitofel. Sin embargo, a pesar de todo ese equipo que él armó, él no salió victorioso, él salió derrotado, porque el único que es victorioso es nuestro Señor Jesucristo. Y el anticristo podrá tomar lo que tome, pero a final de cuentas el victorioso es nuestro Señor Jesucristo y su pueblo, su iglesia. Entonces dice que cuando llegaron estos dos que tenían ese nombre de Jonatán, ese nombre tiene un significado que yo busqué en la Biblia y lo encontré en diccionarios. No estoy inventando, no conozco el lenguaje hebreo, pero sí consulto diccionarios bíblicos que hablan de la lengua del hebreo, y su nombre de Jonatán significa el regalo de Dios. Ahora, el regalo de Dios para nosotros fue Cristo Jesús, pero el regalo de Cristo Jesús para nosotros fue el Espíritu Santo, y el regalo del Espíritu Santo para nosotros son los dones del Espíritu Santo. Entonces, esta mujer estaba interesada en proteger los dones del Espíritu Santo que Dios tiene preparados para los que residen en la iglesia. Y dice que este nombre, el regalo de Dios, también significa Dios lo ha dado. Y también significa regalo de una paloma. Porque cuando Jesús se bautizó, el cielo se abrió y descendió el Espíritu de Dios como una paloma. Entonces, este nombre Jonatán tiene que ver con esa porción de Dios, dones que el Espíritu Santo reparte a los que creen en Jesús, a los verdaderos. Porque también hay dones falsos, que el enemigo se lo da a los falsos. Pero como aquí no hay falsos, sino todos verdaderos, dones verdaderos del Espíritu Santo llegarán a cada uno de ustedes. ¿Puede recibir? A su nombre. Entonces la cobertura tenía un interés: proteger y cubrir a los verdaderos ungidos de Dios. Diga usted que somos nosotros. A su nombre. Y además quiere decir hermano poderoso, porque cuando el Espíritu Santo llega, seréis llenos de poder. Esas dos cosas esta mujer estaba interesada en proteger. Por eso es que las iglesias como esta somos un poquito a veces menos quisquillosos, porque no dejamos que cualquiera profetice o que cualquiera dé palabra o visiones, sino que primero queremos proteger los intereses de Dios, y queremos que los vasos se vayan limpiando y vayan agarrando una actitud de sometimiento, de obediencia, de sujeción, para que cuando les toque el turno y los habiliten, fluyan con todo el respaldo que tiene esta bendición del Espíritu Santo. Y yo veía que era lo que protegía a esta mujer. ¿Por qué tenía que protegerla? ¿Cómo cuidarla? Dice que le puso una manta, pero le puso grano encima. Es que no hay como la palabra de Dios, que esté uno sometido a ella, debajo de ella, esté uno amparado, lo va a cubrir. Porque la palabra de Dios es bien poderosa. Dice en el verso número 22 de aquí mismo: entonces David y todo el pueblo que estaba con él se levantaron y pasaron el Jordán, y al amanecer no quedaba ninguno que no hubiera pasado el Jordán. Cuando sale Moisés con el pueblo de Egipto, pasan el Mar Rojo. Todos lo tenían que pasar, porque representa el bautismo en agua. Amén. ¿Cuántos no se han bautizado todavía en agua? Es importante que si hay alguien que no lo ha hecho, lo haga, porque es parte del nuevo nacimiento, y aparte tiene garantías de protección, porque ahí se hundió el jinete y el caballo que venían detrás de ellos, enviados o comisionados de Faraón.
porque los querían volver a traer a la esclavitud de Egipto, y no los querían dejar que salieran del mundo, sino que se quedaran en el mundo de Egipto para que siguieran otra vez esclavizados a lo que los vencía, que eran sus capataces. Hay mucha gente que está así, siendo cautiva de lo que los domina. Jesús dijo que uno se hace esclavo de aquello que lo vence. Entonces, es por eso que era un requisito que todos tenían que pasar por el Mar Rojo. Pero más adelante se encontraron con que había un río Jordán. Y ese río Jordán, todos tenían que pasarlo. Aquí dice que todos tenían, no había uno que no cruzara ese río Jordán. ¿Qué significa? El bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo le van a hacer las congregaciones, hermano, que no creen en esto? Los va a agarrar el anticristo. Los va a alcanzar Absalón. Porque Absalón es un espíritu que se mueve de independencia, de rebelión, de insurrección, de desorden, de división, de todo lo que hizo Absalón en contra de David. Pero una garantía tienen, hermano, para los que pasan el Jordán, que ya no nomás va su naturaleza terrena, sino que va la naturaleza divina con ellos. Cuando uno recibe el Espíritu Santo, recibe poder. Arrepentíos para que sean perdonados tus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo tiene 9 dones y son tan útiles, porque si usted necesita un milagro, ahí está. Si usted necesita una sanidad, ahí está. Si usted necesita tener una confianza más plena en Dios, está el don de fe. Si usted necesita discernir al enemigo, ahí está la palabra de ciencia, el espíritu de discernimiento, de espíritu de discernimiento, para que le esté diciendo si eso es de Dios o no es de Dios. El espíritu de palabra de ciencia para que sepa lo que está por venir a la tierra, donde Dios esté anunciando, para que pueda ser un vocero al pueblo de Dios y a su casa. Qué importante es todo esto. Había alguien que iba y le avisara a Absalón, pero también hubo alguien que le vino a decir a David. Ahí está la suplantación de los dones, el que le avisaba a Absalón, la adivinación y la revelación acusadora para poner en cautiverio a los que son de Dios. Pero por otro lado están los que venían y le decían a David: córrele, porque ahí viene Absalón, viene con su equipo. Ahí es un don que le está avisando lo que está por venir de sabiduría. A su nombre. Entonces dice que todos tenían que pasar el Jordán. Hay gente que dice: no, ya nomás con haber creído en Jesucristo ya fuiste lleno del Espíritu Santo. No es así, porque hubo un brujo que se bautizó y no tenía el Espíritu Santo, y se bautizó en el nombre de Jesús, pero no fue lleno del Espíritu Santo, porque estaba lleno de amargura y tenía en su corazón cadenas, y lleno de amargura, era un amargoso. ¿Nunca ha estado usted junto a una persona amargosa? No, ¿verdad? El diablo es bien amargoso. A nadie le gusta verlo feliz. La persona que es amargada no se goza con los que se gozan, sino que se enfurece con los que se gozan. Por eso, mire, cuidado con las amistades que tenga. Alguien que vea que no le tiene buena voluntad, mejor parte de esa persona, no va a hacer que contamine con amargura. Oh, sí, la Escritura dice que no permitamos que ninguna amargura, una raíz de amargura crezca, porque contamina a los que están cerca. Cuidado con los amargosos. Por eso, mire, Cristo nos ha dado abundante gozo del Espíritu, para que olvidemos las tristezas y el dolor y nos podamos gozar en la presencia de Dios. Así que diga usted conmigo: yo echo fuera de mi vida toda amargura. Yo no soy ningún amargoso ni ningún amargado. Ya Cristo me ha endulzado la vida. ¡A su nombre! Bueno, entonces, ¿qué tan importante es que uno pueda estar bautizado con el Espíritu Santo? ¿Qué tan importante es la cobertura? Está interesante proteger todo eso, pero hay cosas que tenemos que hacer nosotros para estar bajo esa cobertura. Primero, haber recibido a Cristo. Segundo lugar, pues ponernos en la obediencia a Dios para que nos llene con el Espíritu Santo, porque ahí hay dones que el enemigo está interesado en agarrarlos. Pero Dios quiere que se proteja con la palabra, el grano encima de la manta.
para que con la palabra de Dios podamos saber si lo que estamos anunciando proféticamente es de Dios o no es de Dios. Toda palabra profética tiene que estar sometida al patrón bíblico y bien ubicado en el tiempo en que estamos viviendo, porque estamos viviendo en la etapa de la gracia. Entonces la palabra va a ayudar mucho. Por eso es importante recibir palabra predicada, enseñada. Bueno, entonces seguimos en el verso número 23. Viendo a Aitofel que no había seguido su consejo, aparejó su asno, se levantó y fue a su casa, a su ciudad, y puso en orden su casa y ¿qué hizo? Se ahorcó. Así murió y fue sepultado en la tumba de su padre, Aitofel. Aitofel representa, hermano, la frustración de no ser aceptado, el coraje de no tener un lugar importante. Una persona altiva, una persona arrogante, eso tiene que ser decapitado. La actitud altiva debe ser ahorcada. Usted tiene que ayudarme a ahorcar eso, pero no a mí. En todos nosotros tenemos que derribar eso, porque esas cosas son verdaderos estorbos. Y por eso, mire, es tan importante que unas cosas se acaban con el bautismo en agua, pero otras se acaban con el bautismo del Espíritu Santo. Hay cosas que Dios tiene que eliminar. Dice que cuando somos sepultados en agua, nuestros pecados se van a la profunda, se ahogan. Pero hay otros que tienen que ser decapitados. Y aquí dice la escritura que Aitofel solito fue y se ahorcó porque ya no le recibieron sus maquinaciones. Así es el diablo. Llega y mete ideas sin darlos en la mente, y tenemos que discernirlos, porque ya nos han dado dones para saber si quien me está hablando es Dios o me está hablando por ahí uno que quiere que yo tenga una mentalidad suicida. Oh, tenía mentalidad suicida y fue y se ahorcó. Y dice que se ahorcó, se murió y lo sepultó. Lo sepultaron. Así tienen que quedar ciertas actitudes de nuestra vida cristiana, decapitadas, que no puedan seguir obrando en nuestra mente. Por eso dice que Él tiene dardos encendidos que avienta, pero tenemos un escudo de la fe para apagar los dardos encendidos del maligno. Entonces, cuando usted le están bloqueando sus pensamientos, usted ya no va a tener pensamientos suicidas. Usted va a tener pensamientos: quiero vivir, pero vivir para Cristo, vivir para Dios. Muerto para el mundo, pero vivo para Dios. Pero no me voy a conformar con cualquier adivinación. Yo quiero genuinamente los dones del Espíritu Santo. ¿Para qué queremos, hermano, las ministraciones de Aitofel con los dones falsos? Mejor queremos las ministraciones del Espíritu Santo para poder ser útiles en la iglesia, para poder edificar, para poder traer palabra de consolación y de vez en cuando una que otra exhortación. Por eso hay algunos llegan aquí y dicen: hermano, qué bonita palabra, pero me fue bien duro. ¿Por qué? Me pegó hasta por debajo de la lengua. Pues que la palabra tiene esa bendición, que lo endereza a uno. La forma como uno habla, como uno actúa, como uno piensa, como uno reacciona. No se crea que yo no soy ileso. A mí también me ponen mis corregidas, porque esto es para toda la iglesia. Yo no creo que yo estoy fuera de la iglesia, yo soy parte de la iglesia. También a mí Dios me tiene que a veces que exhortar, y a veces a la que más uso es a mi esposa. ¿Cuál problema? Que una esposa ayude a que uno no se descamine. Esta mujer nos ayudó protegiendo los intereses de Dios. Así que todas las mujeres, hijas de Dios, Dios les honra cuando ustedes también están viendo los favores de Dios, protegiendo los dones de Dios que Dios nos da. En cada familia hay una mujer, en cada hogar. Bueno, hay más de una, ¿verdad? Pero digo, la esposa, ella tiene un respaldo de Dios, como Sara. Sara le decía: mira, yo no quiero que eso se junte con mi hijo. ¿Por qué? Porque me lo va a echar a perder. Quiero que la corras de la casa. Y dijo Abraham: pero ¿qué te pasa? ¿Cómo crees que lo voy a mandar desierto? Oí un disertamiento de esa porción
que decían que cómo Abraham iba a mandar a un niñito al desierto. Ese niñito tenía 13 años y estaba perturbando sexualmente a Isaac. Y cuando se dio cuenta, Sara dijo: yo no lo quiero aquí. Y Abraham decía: no, pero pobre, qué pobrecito ni qué pobrecito, que aprenda. Y lo mandó al desierto con su mamá, y allá le apareció el ángel. Allá la enderezaron, allá le hablaron, allá la corrigieron, allá la instruyeron, y allá agarró por otro camino. Pero Abraham dijo: ¿qué le pasa a Sara? ¿Qué me va a gobernar a mí? Y le dijo Dios: hazle caso a tu mujer. ¿Ah? ¿Matriarcado? No se puso a contestarle así. Pues le hizo caso a su mujer y le dijo: ni modo, Sarita, pero te me vas al desierto con todo y tu Ismaelito. Vayan allá a hacer sus funciones del asno. Porque Ahitofel se montó en un asno. Eso es cuando una persona no quiere bajarse de su macho. ¿Usted ha conocido a alguien que le digan así? Eres necio y te montas en tu burro, ni quien te haga volver atrás. Así me decían a mí. Por eso hablo, ¿verdad? No ninguno de ustedes, pero si algún parecido, pues pura casualidad. Decían, hermano, pura diosidencia. Bueno, ¿qué era Ahitofel? Ahitofel representa la necedad. Eso significa su nombre, hermano de ruina o de necedad. Entonces, cuando una persona no se quiere bajar de su actitud, está acarreando ruinas sobre su vida. Mire, Sara, Ismael fueron a parar al desierto, andaba muriendo el muchacho de sed, fuera del cobertizo, fuera de la cobertura, por poquito se muere. Entonces Dios tiene cobertura para sus hijos. ¿A quién les beneficia? ¿A Dios o a nosotros? Somos nosotros los beneficiados por estar bajo cobertura. Mire, le conviene tener una cobertura pastoral, porque aquí Dios manda ángeles. No cree que por mí, si yo no hago bien trabajo, ponen otro en mi lugar, pero la cobertura sigue ahí. Los ángeles de Dios, lo importante es que nunca se vayan de aquí. Que si nos mueve el Señor de localidad, el ángel vaya con nosotros, los ángeles vayan con nosotros, para que sigan protegiendo a todos los que están aquí. Se levantará el enemigo contra usted, quererle robar los dones, pero la cobertura le dice: hazte a un lado, que están reservados para Dios. ¡A su nombre! Entonces, la otra parte es esta del mensaje, verso 27. Cuando David llegó, ¿a dónde? Mahanaim. ¿Quién conoce qué es Mahanaim? Jacob. Jacob conoce qué es Mahanaim. Vea usted, por ejemplo, en el Génesis 32, 1 y 2. ¿Qué pasó en Mahanaim? ¿Qué significa Mahanaim? Porque David, hermano, andaba buscando reposo, pero lo venía siguiendo Absalón. Cuando venga el anticristo buscando a la iglesia tiene que buscar la llanura del Espíritu y tiene que cuidar los dones que Dios le ha dado. Pero no puede perderse de la bendición de seguir en sometimiento al Espíritu Santo. Génesis 32, verso 1. Y cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Verso 2. Y al verlos, Jacob dijo: este es el campamento de Dios. Por eso le puso a aquel lugar el nombre Mahanaim. ¿Qué es Mahanaim? Los ángeles de Dios que llegan en su campamento. La cobertura espiritual. Dice que llegaron los ángeles. Donde está el Espíritu de Dios hay visiones espirituales con ángeles. Hay gente que dice: ahí puros ángeles ven en Adulam. ¿Y qué quería ver, demonios? Si hemos llegado a Mahanaim. Mahanaim es donde llega el campamento de los ángeles. Puro ángel, todo se mueve bajo el poder. Si usted fuera al reino de Dios y lo llevaran allá, lo primero que iba a haber miriadas y miriadas de ángeles. Pero si va a un lugar donde ven miriadas de demonios, entonces ese no es el cielo.
¿Qué será ahí? Ni queremos ir, ¿verdad? Entonces, dice que cuando llegó a Mahanaim, el lugar donde está el campamento de los ángeles, aquí es un campamento. Y le tengo noticias, pero aquí se mueven los ángeles de Dios. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la sangre de Cristo y porque tenemos el bautismo del Espíritu Santo, y ahí se mueven los ángeles de Dios. ¡A su nombre! Pero mire, ¿qué pasó ahí en Mahanaim? Dice que llegó Sobi. ¿Y quién es Sobi? No se me duerma. ¿Quién es Sobi? Dice que era hijo de Naas de Rabá, de los hijos de Amón, y Maquir, hijo de Amiel de Lodebar, y Barzilai, galadita de Rogelim. Tres personas le llegaron, en este caso ahora, a David. Cuando llegó donde están los ángeles, le llamó la atención tres personas, como le llamaron la atención a Abraham tres personas. Usted, si revisa Génesis en el capítulo 18 y verso 1 y verso 2, ahorita que lo proyecte Daniel de Sailor Man, tengo yo mucha amistad con Daniel, muy bonita, nos llevamos muy bien. Y es que él ahora le ha dado por hacer una profesión de sailor, navegante, aleluya. Entonces dice ahí, y el Señor, pero fíjate, ¿no tienes ahí la Reina Valera? Nomás para sacar este verso y luego regresamos otra vez a la de las Américas, a ver si la tienes por ahí, Reina Valera. Si usted ve que le pone Reina Valera en la esquinita donde dice LBLA, me da un amén. Ok, ¿cómo dice ahí? Y después se le apareció ¿quién? Entonces el Señor es Jehová. Y en el encinar de Mamre, estando sentado a la puerta de la tienda en el calor del día, verso 2. Entonces Jehová, fíjese que está hablando de Jehová. Y dice, y alzó sus ojos y miró, y aquí, ¿qué vio? Tres varones. Esa es la eternidad. Hay quienes dicen, no, que yo soy solo Jesús, y que no, que creo en el Padre y en el Hijo, con el Espíritu Santo. No, esos son de los que van allá con Lot. Pero los que tienen la Trinidad, donde visitan ángeles, donde está la Trinidad, ahí están los ángeles de Dios. Entonces, volviendo a la Biblia de las Américas, vamos a continuar con esto. Dice que David llegó y se encontró a tres personajes, a Sobi, a Maquir y a Barzilai. Tres personas. ¿De qué le hablan a usted? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Trinidad. La Trinidad es una doctrina no particular del pentecostalismo. Es la genuina doctrina de Jesucristo. Ir y bautizar a los gentiles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Eso lo dijo Él. Y Él es mayor que todos. Si alguien agarra y bautiza en el nombre del Señor Jesucristo, está usando la Trinidad. El Señor, el Padre, Jesús, el Hijo, y Cristo, el Espíritu Santo. En Él, en el Señor Jesucristo, habita toda la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Téngalo bien claro, para que no le vengan con cuantitos de que se va a ser apostólico, que se abra la luz del mundo. ¿No? Diga usted rechazo. Bueno, ok, la Trinidad es algo bien importante bajo el cobertizo. Dios visita con esas funciones, porque a Abraham le convino que llegara el Espíritu Santo, porque le vino a dar promesas proféticas. Va a tener tu mujer un hijo, aunque esté viejita, porque para Dios nada es imposible. Entonces es el Espíritu Santo con los dones que trae las profecías y las promesas. Si usted quiere que Dios le dé promesas, tenga oídos para oír cuando el Espíritu Santo usa sus vasos proféticos. Ahora fíjese, dice entonces que en el verso 28, mire lo que le trajeron por causa de haber recibido esta bendición. ¿Cuántos quieren los beneficios de Dios? ¿Queremos los beneficios de Dios? En primer lugar le va a dar uno bien bonito. Dice que le va a traer una cama. ¿Y qué le habla a usted de una cama? De descanso.
En paz me acosté y así mismo dormí, porque Jehová me sustentaba, decía David. Lo primerito que recibe uno con la bendición del Espíritu Santo es descanso para su alma. Porque la gente que no tiene descanso se pelea hasta con su sombra. ¿Quién se metió? Y es él. Veo sombras. Sí, está viendo su sombra. Es que es bien peleonero y bien desconfiado. Lo primero que hace es se cuida la cartera. ¿Cuántos de aquí todavía se cuidan mucho la cartera? Yo se la encargo a mi esposa. Ya hasta le sale bien mi firma con mi tarjeta. Le digo, ¿le firmas tú? Yo te la firmo. Igualita. Pues sí le confío. ¿Usted le confía la suya? Uno, Dios los dos. Donde hay dos o tres, ahí está el Señor. Gloria al Señor. Entonces, le trajeron camas, porque Dios quiere que todo su pueblo repose en Él. En mí tendréis paz, en el mundo tendréis aflicción. Confiad en mí, yo he vencido al mundo. Y si Él ha vencido al mundo, ¿qué son las cosas del mundo? Los afanes de la vida. A veces tan fácilmente nos metemos en las preocupaciones. Yo también. El otro día me dijo Enrique, lo veo preocupado. No debería estar preocupado. Me falta mi buen colchón para aprovecharlo. A ver, ya hace falta uno dormir. Pero no quiere gente muy dormilona. Quiere gente que cuando duerma todavía vele. Por eso es que usted cuando se acuesta hasta sueños tiene. Unos me dicen, hermano, yo sueño cuando ya me estoy saliendo del sueño, cuando me estoy metiendo. Claro, es ahí donde está la conexión con donde se encontró Jacob con el ángel Peniel. La glándula pineal ahí agarra como sintonía. Ahí es donde usted pone su antena a todo lo que da. De repente ve dónde está el mundo espiritual, cuando ya se está quedando dormido, cuando se está despertando. ¿Cuándo dirá a Dios a usted? ¿Cuando se está quedando dormido o cuando se está despertando? ¿O cuando está bien dormido? ¿O será que no alcanza a agarrar sueño profundo porque se la pasa ahí en el nivel de despierto y dormido? Gloria a su nombre, ahí Dios habla. Cuando el sueño cae sobre los hombros, dice Job, y entonces le llega así como un cansancio y entonces le abre el oído y empieza a escuchar lo que Dios está hablando. Gloria a su nombre. Eso es para toda la iglesia que está bajo cobertura. Gloria a su nombre. Entonces le trajeron algo más, le trajeron copas, y porque lo que Dios quiere es el gozo del Espíritu en cada uno de sus hijos. ¿Para qué es una copa? Dice que José tenía su copa. ¿Sí se acuerdan? ¿De qué era su copa? ¿Para qué era? Para adivinar. Pero esta es la de Dios, no la de los brujos, porque hay videncia espiritual. Hay gente que sabe de profecía, pero profecía es profetizar, proferir palabras, pero otra cosa son proferir palabras sin tener visiones. Y hasta mejor. Es como otro nivel. Por eso si le abren los ojos, gloria a su nombre, Dios le está dando buena bebida. El vino celestial, para eso la copa. Pero dice que también tenían vasijas de barro. Oiga, mire, Dios no nos menosprecia porque tengamos esta naturaleza terrena, pero podemos ser vasijas de barro para honra y no para deshonra. Aunque no estemos muy adornados con muchas gracias, pero con que seamos fieles con Dios. ¿Cuántas vasijas de barro? De honra. Porque en una casa grande, dijo, hay vasos de honra y de deshonra, unos de oro, de plata, de barro, pero unos son para honra y otros para deshonra. Habrá vasos de oro, pero para deshonra. Lo que queremos es de honra para Dios. Y si alguno se limpia, será un vaso útil en las manos de Dios, aunque sea de barro. Aunque tengas tus dificultades, aunque tengamos nuestras luchas, aunque tengamos naturaleza que a veces no es muy bonita ante los ojos de Dios, pero útiles para Dios. ¡A su nombre! Entonces le trajeron también trigo y cebada y grano tostado. Mire,
cuando le dan a uno trigo y cebada, le dan a uno un alimento. Pero ya tostadito es con experiencia. Las experiencias de la palabra que hemos vivido ahora. De repente llegan los discípulos: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Claro, dice, si les he dado poder y experiencias. Grano tostado, comida que ha cobrado experiencia en nuestra vida. Este asunto no es de una religión de aprenderse de memoria la Biblia, es de que aunque no leas leído mucho, pero lo poquito que leíste lo experimentes. Como un hermano dijo que pasó, él venía nuevecito, le dijeron: hombre, en Cristo hasta los muertos resucitan. Y pasó por una funeraria y dijo: ay padre, esta es una funeraria, dicen que los muertos resucitan. Y como yo creo que me dijeron, voy a ver si es cierto. Y se metió a la funeraria y despertó al muerto. Y la gente se salió corriendo. Dijeron: ¿qué le hizo? No, dice: pues a mí me dijeron que Jesucristo cuando murió resucitó hasta muertos. Hubo muertos que resucitaron, la tumba dio a sus muertos y los recibieron en casa. Y yo veo que sí es cierto. ¿No le ha tocado a usted la experiencia con algún muerto resucitado? ¿No? A mí me han tocado casi muertos, pero no muertos. Digamos, un hermanito estaba en la congregación, empezó así, y entonces una hermana que de esas así como lo que luego les llegan a ustedes a orar, le dijo, me hizo así señas, dice, aquí los tenía a ese y a su hermano, dice, este y aquel, hay que jalarlos al cuartito, me dijo. Y entonces ahí vamos, ¿verdad? Yo lo traía agarrado aquí para que no se me escapara. Estaba flaquito, lo agarré de aquí, hasta le cerraba la mano. Entonces, estaba así parado y no podían abrir la puerta. Estaba atrapada ahí porque estaba media vieja la puerta del cuartito. Entonces, de repente, chum, que se cae así como que si a un títere le cortan los hilos. Se cayó, se quedó. No, ¿qué hago? Y entonces el Espíritu me dice, reprende la muerte, me dijo. Se murió, dije. Espíritu de muerte, sal de él. Pum, abrió los ojos. Que si no le reprendo, se lo lleva. Por eso le dije, casi muerto. No estaba muerto. Pues ya se lo andaba llevando. La iglesia tiene poder para vencer en el nombre de Jesucristo. El viernes estuvimos hablando un poquito acerca de cómo la muerte fue derrocada y abolida con el poderoso nombre de Jesucristo. Y esas cosas son reales. Entonces, le dio grano tostado, y le dio lentejas, y le dio semillas tostadas. ¿Se acuerda quién era uno que defendía el terreno de lentejas? Uno de los siervos de David, que dice que él agarraba una espada y defendía su terreno de lentejas. Así debemos ser todos los hijos de Dios. Defienda su terreno de lentejas. De aquí salen las lentejas nutritivas, con mucho hierro. ¿Es cierto que las lentejas le dan a uno beneficios de hierro? ¿Sabe qué significa hierro en el ámbito espiritual? Jesús dijo, les voy a dar que gobiernen con vara de hierro. Ese es poder espiritual. El lugar donde está el terreno de lentejas es el altar. Hay que cuidarlo. Usted bendiga este altar. Usted ore para que aquí salga poder del Espíritu, para que salga palabra poderosa, palabra ubicadora, que nos ayude para no estar fuera de cobertura, sino dentro de cobertura. Cuide usted su terreno. Su congregación es suya, no es mía. Esta congregación yo no la mantengo, la mantiene usted. Dios lo usa a usted para mantener esta congregación. No crea que yo de lo que yo trabajo puedo pagar esta iglesia. No, con trabajo pago mi casa. Esta casa se sostiene porque Dios lo usa a usted. Cuando viene y deposita aquí, cuide su terreno en lentejas para que se mantenga abierto, porque por aquí hay algunos que ya los van a cerrar porque no tuvieron ese cuidado. Pero ¿saben por qué se descuidan los lugares? Porque no hay cama.
porque no hay descanso, porque no hay paz, porque están peleando, porque están desubicados. Si nos mantenemos ubicados, ore siempre para que estemos bien ubicados. Y la palabra que prediquemos es una palabra que vaya en el río del Espíritu. Si aquí se le está diciendo que mantenga su lámpara bien prendida, cuide este granero, gloria a su nombre. Y aquí sale grano. Amén. Gloria a Dios. Y dice que le trajeron también miel. ¿Sabe para qué es la miel? Una hermanita cristiana se encontró una vecina de ahí donde yo trabajo. Y entonces traía ella una herida, una llaga en su pie, en su pierna. Y entonces le dijo, ¿qué le pasó en su pie? Porque la veo muy así como inflamada y todo. Ay, dice, es que no sé qué me pasa, pero ay, que no se me vaya a hacer una gangrena y me van a tener que amputar la pierna. Y le dijo, oh, no se preocupe, le dijo, ahorita yo voy a orar por usted. Y se metió y sacó una vasijita de miel. Y el pastor me dice, le embarré toda la miel, le salió hasta pus, hasta se enojó conmigo. Miren más lo que me hiciste con tu miel, con tus remedios. No, le dijo, no se la ensucié, se la estoy limpiando por dentro, para afuera. Se le sanó la pata. Se sanó, porque la miel, así es la palabra de Dios, más dulce que la miel. El Señor envía su palabra y te sana. La palabra de sanidad es una miel deliciosa. ¿A usted no le gusta la miel? Pero cuidado, porque la miel a veces la falsifican, le echan azúcar y la rebajan. Ya cuando ya tiene mucho ratito ahí, la miel se hace como el azúcar a mero abajo. Pero queremos una miel auténtica, original, porque queremos una palabra verdadera del Espíritu para que siga trayendo sanidad a nuestra vida. Amén. Y luego dice que también le dieron algo más: cuajada, ovejas, queso de vaca. Oiga, ya no nomás lechita de salvación, sino alimento más sólido. El queso es alimento más sólido. Eso fue lo que le mandaron a David cuando su padre Isaí le mandó a David, a sus hermanos al campamento, que le llevara 10 quesos. Me decía alguien, ¿qué son los quesos? Pues alimento sólido, es leche cuajada. Ya cuando la leche ya se puso más sólida, entonces ya le llevaba un alimento que cuando ellos se lo comían, para que no le tuvieran miedo a Goliat, para que pudieran ser poderosos en batalla, un alimento más sólido, un alimento que te ayude a confiar quién está contigo y que te mantenga fortalecido en Dios, bien nutrido. Dicen que a los niños, cuando les dan bastante bien de amamantar la mamá, crecen bien sanos. Cuando la mamá no puede mandar a sus hijos, quedan así medio raquíticos en cuestión de salud. Pero Dios tiene su buen queso. Es que el queso, decía Miguelito, es que el queso, la palabra sólida, es la que necesitamos, para que comieran David y el pueblo que estaba con él. Pues decía, el pueblo está hambriento, cansado y sediento. Para eso es la cobertura, para traernos beneficios. Porque ya ando uno cansado, es que estoy cansado de vivir, es que ya no tengo buen ánimo ni para ir a la playa, ya no quiero salir ni al sol, y nomás se quieren meter en la oscuridad y estar acostados para morirse. ¿Qué pues? El cansancio extremo no es bueno. Hay que reposar de vez en cuando, pero no nada más los domingos en la mañana, ni el viernes a la noche. Esos días no se vale. Descanse el lunes en la mañana, a ver si se lo aceptan. En el trabajo le van a decir, no, usted la hora de entrar es a las 6 de la mañana. Santo es un nombre. Hay algunos que tienen una bendición tan grande que entran a trabajar a las 11 del día. Pueden dormir hasta las 10:30. Salen con Espíritu González para llegar bien. Para que el hambriento, el cansado y el sediento que viene del desierto pueda tener refrigerio.
cuando venimos y descansamos en Dios. Usted puede venir ya le voy a parar. Usted puede venir muy trabajado y muy cansado, pero Jesús dijo, yo lo haré descansar. ¿Pero y dónde está Jesús? En medio de la reunión de su pueblo está el cuerpo de Cristo. Nos conviene estar debajo del cobertizo, no para que nos estén trasquilando ni sacando dinero, sino para que reciba los beneficios que el Espíritu Santo tiene para su iglesia. De repente una profecía, una promesa de Dios, se va a arreglar tu casa. Pero a veces somos tan desesperados por la época en que vivimos, la era microwave. Usted agarra una leche fría y la mete 3 segundos o 3 minutos, 1 minuto al microwave, sale hirviendo la leche. En 1 minuto. Pero antes, para darle leche calientita a un niño, le tenían que prender la estufa, que tenía que estar para que prendiera. Y ya que prende, lo que se tarda de aquí a hierro. Todo tiene su tiempo. Las cosas que son muy apresuradas no son muy buenas. A veces queremos ver las respuestas ya quiero que ya esté la leche. Espérate, hombre, apenas se está calentando la ollita. Empieza el niño que quiere su leche calientita. No se puede esperar 3 minutos, porque está acostumbrado al microwave, que con 1 minuto se hace listo. No podemos vivir así en la iglesia. En las promesas que Dios nos da, aunque tarden en llegar, espéralas, que sin duda llegarán. Pero a veces las queremos ya me dijeron que voy a ser pastor, ya voy a poner mi iglesia. No, así no. Así estaba Pablo, quería ser apóstol porque le dijeron que iba a ir a predicar a reyes, y al día siguiente ya estaba predicando. En cuanto le quitan las escamas de los ojos, ya anda predicando. Primero lo matan a pedradas. Entonces le dijo Bernabé, vente conmigo. Se lo llevó ahí a Antioquía. Ahí se sentó 13 años a aprender el ministerio para poder alcanzar el apostolado. Por eso dice la Biblia, Pablo llamado a ser apóstol. Una cosa es el llamamiento, pero otra cosa es cuando dice Pablo apóstol de Jesucristo. Ya habían pasado nomás unos 13 años. No se logran las cosas a veces de la noche a la mañana. Te voy a hacer una nueva esposa, te voy a hacer un nuevo marido. Ay, me dijo la profecía de ayer que ya te iba a ser nuevo, yo te veo igual. Pues dale unos 13 años de chanza. Ay, pues falsa profecía. No, calmado, espérate, aunque tarde la promesa, llegará. No se va a tardar tanto, pero se va a tomar su tiempo, porque Dios no quiere de robots. Dios quiere experiencias, que estén comiendo pan tostado, que empiecen a practicar lo que aprenden, y lo empiecen oh Señor, es verdad lo que dijiste, ya le está cambiando el carácter, ya no me mira con ojos de pistola, gloria a Dios, ya tiene mirada más natural. Dios empieza a trabajar. ¿Cómo se hace un hijo? Nomás duerme junto papá y mamá, ya mañana tiene bebé. No, se toman sus 9 meses. Hasta los 3 se dan cuenta que era verdad, que la profecía iba a tener un hijo. Y se tardó todavía. Usted verlo en la Biblia. ¿Cuánto tiempo se tardó Sara para poder ser mamá? Le dijeron a Abraham, haber dicho, yo creo que esta noche vamos a tener una cena con velitas. Perdóneme, pero es verdad. Así pasa. Es caso de la vida real. Pero no salía embarazada. De segurito ya está embarazada. No, todavía no. Síguele calando. Síguele buscando. Hasta que de repente le dijo Sara, me siento que me mareo. Y Abraham le dijo, sí, yo está haciendo náuseas. Es que ya venía el bebé. Porque a veces le toca a la mujer, a veces le toca al varón ponerse chipil. ¿A ti te tocó? ¿Cuántos varones de aquí se pusieron chipiles? ¿Usted también? Pobrecito.
para que no anden muy ganosos, se le lean más despacio. Gloria a su nombre. No, acá le tocó a Martín. Gloria a Dios, que no me tocó a mí. No se me ofendan, es la verdad de la vida. Todos fuimos formados de esa forma. Entonces toma su tiempo. Y cuando esto llega, se aprecia mucho. Porque bendición de Dios, diga conmigo, bendición del Señor. Son mis hijos y mis hijas, tenidos en la juventud. ¿Por qué no en la edad adulta? Porque ya no tiene uno mucho carácter para tratarlos. Ya cuando uno ya tuvo sus hijos después de los 40, perdón, pero hablo por experiencia, después de 40, de aquí a que llegan a los 17, 19, 20 años, ya estamos unos asenteando. ¿Y quieren que ande uno jugando con el béisbol? ¿Quieren que se suba uno a la montaña rusa? Me despajaringo, si me subo ahí me va a desarmar. Mejor los acompaño, que les pago para que vayan con alguien. Los lleven a la Magic Mountain. Más esos juegos que van así, los hacen así. Y los se dan así. No, yo me subo ahí, parece que me subo a la licuadora. No. Pero ¿saben una cosa? Todo en Dios tiene su tiempo. No podemos adelantar los tiempos, tenemos que darles el tiempo a la hora que Él lo marca y esperar en Él. Y si no tiene cumplimiento pronto, ya llegará. Pero acuérdese de eso, cuando Dios profetiza algo, tiene que tener uno paciencia. Fe y paciencia hace que uno herede las promesas. Escrito está. No vaya usted que le den una profecía y ya la quiera ver mañana. Porque hay gente que se va así. Me dijeron que ya me voy a casar y el primero que pasa ahí medio peinado con los pelos así, dice, este ha de ser. No. Espérese que llegue uno bien peinado. Ya que Dios lo haya peinado, haya cambiado su mentalidad. Porque si no, va a acabar allá a saber dónde, en una tribu. ¿Para qué la cobertura? Para cubrirnos, para guardarnos, para alimentarnos, para darnos experiencias, para tener desarrollo, para alimentarnos, para tener disciplina, para saber recibir órdenes, para poder obedecer, para que no vaya a acabar uno como Absalón y como Aitofel en necedad y en usurpaciones de lugares. Todo tiene un propósito en Dios. Y la cobertura tiene beneficios. Entonces va a encontrar uno el reposo, entonces va a tener uno la fortaleza, entonces va a tener uno el gozo del Espíritu, entonces va a haber testimonio en el cielo de que Dios está agradando a nuestra vida. Amén. ¿Para qué la cobertura? No es para venir a enseñorear sobre la gente, sino para instruir, para edificar, para corregir, para desarrollar el propósito de Dios. En las iglesias se logran los ministerios. No es en los institutos bíblicos, es en la iglesia. Desde que empieza usted con su primer privilegio. ¿Sabe cuál fue mi primer privilegio? Algunos ya se lo saben. Yo era el que traía la canastita de las ofrendas. Así me puso mi primer pastor. Y tenía que pasar ahí con toda la gente. Y yo veía que algunos se buscaban por otro lado. Y decía, oigan, es el tiempo de las ofrendas. Y luego me decían, y si no te dan, diles, échale más. Pónselas enfrente. Algunos más así, ¿verdad? No mi pastor nomás me decía, tú nomás oras y recoges, si te dan bien, si no, está bien. Pero ahí tenían una lista en la entrada. Eduardo Barros, el número 28, no diezmó esta semana, pero esta puso doble. Gloria a Dios, y diezmó. Pero en esta sí, en esta sí, en esta sí, en esta ya apareció en blanco, es que ya no vino. Nos controlaban. Aquí no va a haber esa lista, pero Jesús la tiene. Él se para enfrente del arca de las ofrendas, ¿sí? Ve.
y dice, oh, aquí hay pura gente agradecida, ahí les va su porción anhelada. Y rápido José Luis se la llevó. Gloria a su nombre. Nos conviene estar bajo cobertura. Amén. ¿Quieres que hagamos una oración para someter nuestra voluntad al reino de los cielos? Lo necesitamos. Amén. Si eres tan amable, ponerte de pie. Vamos a hacer una oración.